Buenas noches. El día de hoy abordaremos un tema trascendental como la globalización y los tratados de libre comercio y qué papel juega en la sociedad. Lo debatiremos con los siguientes invitados. Nos acompaña Carlos Alfonso Montilla Wilcher, tecnólogo e ingeniero de producción, auditor en ISO 9001, maestrante de MBA de la Universidad EAN, gerente de la empresa Momentum Diseño y Construcciones, experiencia laboral de 12 años. Saludamos también a Leonardo Crispín Torres Torres, administrador financiero especialista en desarrollo empresarial y estudiante de MBA de la Universidad EAN, gerente de donaciones y contratos de la Fundación MSI, experiencia de 7 años en proyectos de desarrollo a través de cooperación internacional. Bueno, se compone por tres partes de la siguiente manera. La primera parte con la intervención de los panelistas con exposición libre sobre su posición en contra o a favor de la globalización y los tratados de libre comercio. Esta intervención no podrá ser mayor a 3 minutos, es decir, un total de 6 minutos. Una segunda parte con respuesta de dos preguntas, una formulada por el moderador, en este caso se escoge la pregunta por parte del público y de esta manera pues se le hace a los panelistas. Dura 2 minutos la respuesta y habrá otra pregunta por parte de la contraparte que será de 2 minutos, es decir, 4 minutos por panelista y 8 minutos por las dos partes. La tercera consiste en una reflexión general del por qué los tratados de libre comercio y la globalización son importantes o no para Colombia. Máximo 3 minutos, total 6 minutos. Vamos a comenzar con la primera intervención. La primera intervención de los panelistas con exposición libre sobre su posición en contra o a favor de la globalización. Les recuerdo, son 3 minutos por cada intervención. Iniciaremos con Carlos. Carlos, adelante. Buenas noches. Valentina, ¿cómo estás? Doctor Leonardo, buenas noches. Iniciaré diciendo que es la globalización. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que de la difusión acelerada generalizada de la tecnología. Quiero plantear primero con esto que la globalización es la apertura de nuevos mercados para cualquier país, cualquier economía, ya sea de menor escala o gran escala. Podemos ver también que esta fase de la globalización nos enfoca a generar tratados de libre comercio. Es un instrumento que nos genera para que cada economía surja a nivel internacional, ¿sí? También quiero decirles que para entrar en contexto de qué es la globalización, me voy a apoyar en unas cifras dichas por el señor Sergio Parra el 21 de abril del 2014 en su artículo Cifras sorprendentes sobre la interconexión global de la humanidad. Solo para entrar en contexto, podemos decir que cada 24 horas se intercambian 3.2 billones de dólares a la velocidad de la luz. 49.000 aviones están en el aire en un momento dado de un día cualquiera. Más de 2.500 satélites circunvalan la Tierra, haciendo llegar información a más de 4.000 millones de personas. Cada vez somos más partícipes de los padecimientos y logros de las personas que viven a miles de kilómetros de nosotros. 2.500 millones de personas, por ejemplo, en 190 países, en el año 1997, vieron a través de interconexión satelital el funeral de la princesa Diana, por ejemplo. Entonces, el mundo tiende a globalizarse, el mundo tiende a expandir sus economías. Los tratados de libre comercio son nuestra fuente para poder hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Leonardo, continuamos. Sí, muy buenas noches. Gusto en saludarles.
y compartir este espacio con ustedes. Complementando un poco lo que acaba de decir Carlos, esta parte de interconexión está muy atada a un tema que es el tema de ventajas competitivas. Esto se basa en el postulado de David Ricardo, dentro de la cual establece que una economía debe comenzar a producir o hacerse notar dentro del ámbito internacional con aquello con lo que tiene mayores capacidades de producir en niveles de costos. Entonces, en ese sentido, es como el tema de la globalización, y que esta misma globalización tiene algunas herramientas, algunos instrumentos para llevarse a cabo, como es el libre comercio que se da entre dos países. Y este libre comercio básicamente está atado en todo el tema arancelario o cuotas de mercados que se tienen entre un país y otro. Entonces, básicamente dentro de este postulado, el tema de las competencias que tiene un país es donde vienen las ventajas, o se podría ver como unas desventajas frente a otros países, porque hay países que están haciendo tratados de libre comercio y no tienen igualdad de condiciones a nivel de producción o de sus sistemas productivos. Entonces, creo que allí va encaminada nuestra discusión en adelante. La segunda parte es con respuesta a las preguntas, público y contraparte. Recordemos que cuentan con 2 minutos por pregunta. Pregunta del público para Carlos. En una economía en teoría autosostenible, proporcionada por el desarrollo industrial, agropecuario, constructivo, entre otros rubros de la misma, abrir sus fronteras para comerciar de manera libre y en igualdad de condiciones con una economía de menor proporción es de beneficio para el país con mayor producción y de menor producción, toda vez que la oferta no sobrepasa la demanda de la economía de menor escala. Bueno, sí, es beneficioso para dos países, ya sea que uno tenga menor economía o mayor economía, generar un tratado de libre comercio. ¿Por qué razón? Por las siguientes. El comercio tiene un potencial enorme para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Todo tratado de libre comercio eh, genera impactos positivos en la reducción de la pobreza, ya sea por el sector industrial, constructivo, agropecuario que se viene mencionando. También es importante que diseñar estrategias de aplicación óptimas para esos acuerdos existentes hacen que cualquier país fomente sus economías de escala. Por otra parte, además, toda la parte política, interés político o conformación de estrategias en el nivel político hacen que cada país genere nuevas oportunidades de negocio. Esas nuevas oportunidades de negocio realizan a su vez inversión tanto extranjera como nacional, por lo que se incrementa la capacidad de cada empresa que se encuentra en el territorio de interconexión, generar nuevos productos, nuevos servicios, nueva innovación y por lo tanto generar nuevas capacidades, tanto técnicas, tecnológicas como de comunicación. Los acuerdos principales deben estar enfocados a políticas internas de cada país. Es decir, tenemos que fomentar la agroindustria en el caso de Colombia, o en el caso de otro país, generar lo que mejor le convenga a cada uno. Gracias, Carlos. Vamos a seguir con la pregunta. ¿Me están viendo? Bueno, continuamos con la pregunta del público para Leonardo. Para países subdesarrollados, la conceptualización de la ventaja absoluta es la realidad del negativismo de firmar un TLC, como Eduardo Sarmiento en el 2005 lo explica a fondo en su artículo ¿Por qué no firmar el TLC? A pesar de ello, el argumento de apertura, crecimiento e industrialización es la base para crecer como país. Ante ello, la opción de un TLC es viable desde su opinión experta. ¿Por qué no firmar un TLC entre un país como Bolivia y uno como España si el país subdesarrollado es quien ve la oportunidad de crecimiento? Leonardo cuenta con 2 minutos. Vale, perfecto. Entonces, dentro de esto podemos ver varios aspectos, como lo dije en la parte introductoria.
generalmente no necesariamente hay un equilibrio entre los dos países que están firmando el Tratado de Libre Comercio. Pasa en el caso colombiano. Tenemos un planteamiento que dentro de los años 89 y 90, que fue cuando se dio todo el tema de la apertura, se esperaba que los tratados tuvieran una alta tasa de crecimiento, promisorio de empleo, incremento de las relaciones internacionales y mejores niveles de salario. ¿Qué pasó 13 años después? 13 años después vimos de que se presentaron tasas de desempleo más altas, las líneas o los índices de pobreza pasaron de 52 a 66 y un factor muy importante que se traduce allí también es el crecimiento del ingreso de 54 al 60, o sea, que es un nivel de desigualdad mucho mayor a la implementación de los acuerdos. Entonces, en ese momento vemos que la implementación de un tratado de libre comercio no generalmente va a favorecer a un país más que a otro. Puntualmente, cuando miramos entonces el tema de las competencias absolutas, estamos un poco en retroceso. Como les dije anteriormente, nuestra postura actualmente o para el tema de la globalización va más entendido en tema de las competencias, en las ventajas competitivas. Las ventajas competitivas que tiene un país y que dentro de ese país esa persona puede, o esa empresa o ese grupo de personas puedan producir a unos menores costos. Pero ¿qué pasa allí? Pasa que cuando las organizaciones o las empresas comienzan a producir lo que más barato es, precisamente se entra en una contradicción porque ese tipo de productos pueden que no sean del interés de la demanda a nivel mundial. Esto crea una desventaja, siendo que entonces Colombia, por ejemplo, pongamos el caso de Colombia, va a ser competente en temas de la producción de papa, yuca, arracacha y uchuvas, pero esto no lo está requiriendo el mercado internacional. Entonces, en esa medida, cuando juntamos un TLC, no hay los previos estudios para decir qué son las condiciones de un país desarrollado con uno subdesarrollado. Entonces, en ese sentido, Bolivia tendría una desventaja frente al relacionamiento que puede tener con España. Va a tener España mayores productos, por así decirlo, pero Bolivia va a tener que importar más productos de España. Entonces, en ese sentido, si se hace un tipo de acuerdo de este sentido, va a haber siempre una contraparte que va a sufrir los estragos de esa parte de inequidad. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte de la fase 2. En esta tienen 2 minutos por pregunta y son las preguntas realizadas por la contraparte. Vamos a iniciar la pregunta de la contraparte de Carlos a Leonardo. Carlos tiene la palabra. Doctor Leonardo, de acuerdo a los argumentos que expone Krugman en su libro de Economía Internacional 2012, los tratados de libre comercio son una ventaja competitiva, como lo mencionaste ahorita, o según tu argumento, para sectores de la economía aún más si están apoyados por una política de Estado, es decir, un interés político. A pesar de ello, la favorabilidad y rentabilidad probable es mucho más atractiva para las partes o intereses en cuestión. Si la política de Estado de un país es basada en impulsar el sector agroindustrial con cálculos de beneficios mayores a un TLC, más que tener una política arancelaria en cierto país, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál sería el argumento o la posición que tienes para que no se realice? Carlos, si es una política pública que vamos a hacer el fortalecimiento de solamente un sector o porque un político tiene algún interés de que promocionar X o Y producto dentro de un país, no necesariamente eso va a ser más atractivo el mercado o va a hacer que la economía se mueva a mayor escala. Lo que estamos haciendo en ese momento es solamente cumpliendo o dándoles prevalencia a un querer de un individuo más no el nivel colectivo. ¿Qué pasa en este momento? Cuando se firma un tratado de libre comercio, no solamente se dice voy a ser más fuerte, voy a ser una industria o un sector, se determina que ese nivel o ese tratado de libre comercio sea dado a toda la economía del país. Entonces, en ese sentido,
no necesariamente porque hay una voluntad política va a ser el hecho de que eso va a trascender y que va a mejorar las condiciones dentro de un país. Entonces, no considero que sea como lo más viable, que si solamente es por el querer político, porque un sector, queremos activar un sector, entonces por eso debemos hacer la firma de un TLC. Entonces, eso traería como consecuencia lo que hemos venido viendo dentro de la discusión y que es que vamos a tener dentro de Colombia el caso, vuelvo a nivel de Colombia porque de pronto es el referente que tengo más presente, siempre vamos a tener un nivel de exportaciones mucho más alto que las importaciones, lo cual ha venido generando o ha venido llevando a una Leonardo, ya vamos a desbalance. acabar. Discúlpame, ya vamos a acabar estos minutos. Perfecto, Valentina. Entonces, cerrando esto, entonces es que esto vamos a tener un déficit dentro de nuestra balanza comercial y lo que va a aumentar un poco la deuda externa frente al PIB que tiene el país. Entonces, es un poco también como para complementar esto, que también hay otras entidades como el Fondo Monetario Internacional que se verían beneficiadas de esta situación para un país que está en el tema del libre comercio. Pregunta de la contraparte de Leonardo a Carlos. Leonardo, tienes la palabra. Vale, Carlos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Los TLC y la globalización han generado una estructura comercial en cada país de manera acorde a los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y que pueden desprender de estas negociaciones? Por ejemplo, dentro de los libros general de Economía Internacional y Globalización, afirman que la globalización es un hecho y el entender actual es que el outsourcing es uno o varios países, principalmente para la reducción de costos en manos de obra especializada, lo que viene un poco del tema de la competitividad. Operativa también y de administración, ofreciendo a las empresas grandes resultados, aumentando sus eh, presencia en los países con TLC, incluso traslados a un centro de operaciones a estos países. Entonces es como si fuera el mundo se vuelve una gran despensa y tú te ubicas dentro del país que tenga mejores condiciones para que tú produzcas a menor costo. En ese sentido, a pesar de ello, hasta el momento no es posible cuantificar el impacto socioeconómico originado por el tema del TLC a manera del tema laboral en los países donde son originarios los TLC. Por lo anterior, ¿crees tú que es válido reducir costos para mayores utilidades mediante un TLC, impactando a futuro la sociedad en general que no ve vislumbrado este problema? ¿Existe alguna forma para afrontarlo? Eh, Gracias, Leonardo. Qué buena pregunta. Para, para comenzar a redondear mi respuesta, te voy a contestar con una frase o comenzar con una frase de Margaret Thatcher que dice, en un sistema de libre comercio y de libre mercado, los países pobres y la gente pobre no son pobres porque otros sean ricos. Si los otros fuesen menos ricos, los pobres serían con toda probabilidad todavía más pobres. Y comienzo por eso para redondear la respuesta y es que sí es válido reducir los costos para generar un TLC. No creo que impactando a la sociedad a futuro en una problemática. Creemos es fomentar eh, una nueva política estructurada para que esa sociedad afronte de manera eh, inmediata, ¿sí? Y no en un futuro, todo lo que la economía lo quiere llevar. La globalización y los TLCs son oportunidades de negocio. Nunca ha sido generar atrasos en la economía ni generar eh, impactos a nivel de escalas salariales, ni de trabajo en las empresas, ni en las personas que lo están viviendo. Esas oportunidades de negocio es
que cada país genere ciertas políticas para innovación, tecnología y formas estructuradas de afrontar en diferentes países y conformar una sinergia de impacto a nivel mundial. Por lo tanto, creo que sí existe la forma para afrontarlo y es precisamente generar políticas estructuradas para que cada país conforme una estrategia de afrontar la globalización. No creo que las escalas salariales y la calidad de las experticias laborales de otro país sea diferente a esta. Tal vez alguna cosa como educativa, tecnológica, está afectando a algunos países, como en el caso de Colombia, pero son cosas que se pueden hacer a corto plazo y se pueden mejorar. Carlos, Bueno, disculpa, refuto una réplica frente a ello y lo que expones. Claro que sí. Finalmente, tenemos el caso Colombia, y finalmente eso en teoría podría ser como la base por la cual se establecieron los tratados. Pero miremos realmente qué ha pasado en la implementación de los tratados de libre comercio. Miramos el caso que te expuse hace un momento, donde realmente sí hay un desfavorecimiento a nivel de empleo, de calidad de vida frente a los TLC. Vuelvo y digo, por ese tema de inequidad dentro de los dos países y al interior del país nunca se establecen políticas para realmente preparar a las empresas o a las industrias frente a un TLC. Entonces, dentro de eso creo que sí hay un desmejoramiento dentro de la calidad de vida de la población y dentro de los diferentes sectores económicos, frente al sector agrícola, al pecuario o algo de Colombia, que sí ha venido un retroceso frente a la implementación de los TLC. Leonardo, muchas gracias. Vamos a Valentina, continuar. ¿puedo decir algo con respecto al tema? ¿20 segundos? eh, 20 segundos a partir de ya. Ok, ok, Leonardo, sí, válida tu apreciación. Sin embargo, para terminar, creo que en un tratado de libre comercio se colocan ciertas reglas, ¿sí? Para cada país, porque no se puede tampoco comerciar tan libremente, sino Carlos, cada los país 20 segundos culminaron. tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, como para tener en cuenta ese tema. Carlos, muchas gracias. Vamos a continuar con la tercera parte del debate. La tercera parte consiste en que cada uno pues, va a hablar sobre una reflexión general del por qué los tratados de libre comercio y la globalización son o no importantes para Colombia. El tiempo es de 3 minutos. Leonardo, tienes la palabra. Gracias, Valentina. Entonces, inicialmente, la estructura, como dije hace un momento, la estructura del TLC, desde una óptica teórica, está muy bien estructurado y frente a lo que se quiere, pero hemos visto que la realidad es otra. Finalmente, estamos dentro de un mundo globalizado y todas las entidades quieren tener un mayor nivel de ganancias dentro de ello. Entonces, no está de más de que detrás de todo este tipo de situaciones, que si a Colombia tiene un déficit dentro de su balanza comercial, va a tener que buscar una fuente de financiación. Entonces, en ese sentido, se va a ver financiado, beneficiado entidades como el Fondo Monetario Internacional, en ese sentido. Y a nivel interno, toda la economía comienza a deteriorarse frente a lo que vuelvo y digo. Nunca las ventajas competitivas van a ser equiparadas, el país no va a estar preparado para poder afrontar un TLC, no se prepara el país para afrontar un TLC, no se prepara la industria, no se prepara al recurso humano en temas de innovación, en temas de mejores sistemas educativos. La banca tampoco ayuda mucho, entonces son muchos factores que yo veo en contra de la implementación de los TLC dentro de un país subdesarrollado. Carlos, continuamos. Gracias. ¿Un TLC es bueno o es malo? Dependiendo de la perspectiva que se le mire. Es muy malo para un país que no genere una producción, ¿sí? Que no haga inversión en investigación y desarrollo, que tenga un monopolio como lo podemos ver en algunos países, algunas empresas, y para aquellos o para aquellas empresas o productos que no requieren ninguna capacitación, ninguna especialización. Para ese término es muy malo. Pero un TLC es muy bueno para una empresa que busca nuevas oportunidades en el exterior, diversificarse, generar consumir, no depender siempre de los consumidores locales, simplemente encontrar un nuevo mercado para mejorar sus productos. Eh,
Es bueno si se quiere tener inversión extranjera, también es bueno si se quiere hacer una inversión en el país y tener la oportunidad de intercambiar tecnologías tanto a nivel local como en el exterior. Por lo tanto, a nivel Colombia considero que son más las ventajas con el capital humano, las posibilidades de negocio, las oportunidades en nuestro sector agrícola, en nuestro sector industrial. Es mucho mejor tener tratados de libre comercio con las reglas claras, con las capacidades, con la capacitación y con todas eh, las necesidades y sostenibilidad que se requiere en las empresas, que tratar de esquivar esto, ya que es la única manera de que podamos abrirnos a un negocio internacional de manera mucho más profunda. Bueno, muchas gracias. Como podemos observar, existen posiciones en contra y a favor de la globalización. Lo que destacamos es que la globalización en el ámbito del comercio exterior está descrita como la mayor integración económica a consecuencia de la liberalización. En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado no solo por los avances tecnológicos, sino también por los fenómenos de globalización e integración, productos de numerosos acuerdos de libre comercio, lo que obliga a las empresas a comprender mejor esos paradigmas comerciales para poder formular estrategias coherentes y lograr ser exitosas frente a dichos procesos. Bueno, nos despedimos de nuestros invitados. Gracias por participar en este debate. Los esperamos en un próximo debate sobre medidas proteccionistas de mercado. Gracias. Muchas Gracias. gracias.